Donald Trump, un nombre que despierta emociones en millones de personas alrededor del mundo. Trump, 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 Trump. Admirado por unos, odiado por otros, pero más allá de la polémica y las controversias, la historia de cómo Donald se convirtió en Trump es una que pocos conocen en profundidad. Desde las calles de Manhattan hasta los pasillos de la Casa Blanca. Permanece atento, porque te vamos a desvelar cómo llegó Donald Trump a conquistar el país que le vio crecer, América. Para entender a Donald Trump, primero debemos conocer el ambiente en el que creció. El pequeño Trump siempre tuvo un referente y en diversas ocasiones él mismo ha declarado que fue la persona que más ha influido en su vida. Hablamos de su padre, Fred Trump. Su padre fue un constructor muy exitoso en Nueva York, lo que permitió a Donald crecer en un ambiente de abundancia. Para que te hagas una idea de la abundancia de la que te hablo, la casa en la que vivía cuando era un niño tenía 23 habitaciones y 9 cuartos de baño. En el mismo día, Donald Trump no era capaz de hacer uso de todos los cuartos de baño. Y aparte de crecer sin saber dónde ir a hacer sus necesidades, Donald Trump creció viendo los grandes éxitos empresariales de su padre. Un hombre que inculcó en Donald la mentalidad que lo acompañaría toda su vida. Nunca seas débil, nunca te rindas y por encima de todo, gana. Donald absorbió esas lecciones desde joven. A diferencia de otros niños, no jugaba por diversión, jugaba para ganar. En casa, en la escuela y más tarde en los negocios. Cada movimiento que hacía tenía una estrategia detrás. Y esta forma de actuar hizo que Fred, su padre, viese en Donald el potencial suficiente para llevar el legado de la familia mucho más allá de lo que él mismo había logrado. Pero para Fred, ganar no era solo una palabra, era una filosofía de vida. Y esto afectó claramente a la mentalidad de Donald. Y es que siendo simplemente un adolescente, Donald ya dejaba ver su lado competitivo que, a veces, incluso, llegaba a ser agresivo. Siempre se mostraba desafiante y rebelde con los profesores y los chicos de su edad, y estos comportamientos provocaron que llegase a ser expulsado y acabase siendo enviado a una academia militar para disciplinarlo. Pero, lejos de detenerlo, esta experiencia militar hizo el efecto contrario, ya que su carácter se volvió aún más fuerte. Y no pienses que esto fue algo negativo para él, ya que realmente esta experiencia le sirvió de mucho, pues lo preparó para lo que vendría después, el mundo de los negocios. Después de graduarse en la escuela de negocios, Donald ya entró por la puerta de la empresa familiar y en poco tiempo demostró que no estaba allí solo para seguir órdenes. A pesar de su juventud, no le faltó el valor necesario para tomar las riendas de la empresa y poco a poco comenzó a transformar el negocio, haciendo que el nombre de Trump sonase cada vez más por las calles de Manhattan. A partir de ese momento, Trump no solo construía rascacielos, también construía su imagen. Para Donald, su nombre era su mayor activo y no perdió ninguna oportunidad para hacerlo famoso. Y con cada edificio que llevaba el nombre Trump, su poder e influencia crecían. Con cada proyecto nuevo, Donald Trump iba escalando puestos en el exclusivo mundo de los magnates de Nueva York. Pero Donald no quería ser solo un empresario más. Sabía que en un país obsesionado con las celebridades, su imagen pública podría abrirle puertas más allá de los negocios. Y así fue como comenzó su transformación en una figura mediática. En los años 80, Donald Trump se fijó particularmente en el caso de Ronald Reagan, un actor que se convirtió en político. Esto despertó en su mente que alguien fuera del sistema tradicional podía llegar a la presidencia. En este momento, Trump ya empezaba a acaparar titulares, no solo por sus edificios, sino también por su vida personal y su estilo provocador. Sabía que cada aparición en los medios era una oportunidad para fortalecer su marca. Pero a medida que su poder crecía, también aumentaban las controversias. Empezaron a llegar acusaciones negativas hacia él, pero para Trump esto no era un obstáculo. Lo solucionó rápido. Consiguió un nuevo abogado, Roy Cohn, que aparte de ser su abogado también adoptó la figura de mentor, sobre todo, para evitar que Trump se metiera en demasiados líos. Y este hombre le inculcó a Trump la siguiente frase que se quedaría con él para el resto de su carrera: nunca admitas tus errores, y si te atacan, contraataca con más fuerza. Para Donald,
cualquier publicidad era buena publicidad, ya que él sabía que la controversia era su mejor aliada para darse a conocer, y mientras que otros empresarios preferían evitar los escándalos, Trump siempre quería estar en el ojo del huracán, convirtiendo cada polémica en una oportunidad para hacerse aún más visible. La ambición de Donald Trump no tenía límites. Después de conquistar el mundo de los bienes raíces en Nueva York, se fijó un nuevo objetivo: convertirse en el rey de Manhattan. Trump soñaba en grande y no se conformaba con pequeños logros. Su próximo paso sería aún más ambicioso: construir una torre que fuese un icono de la Quinta Avenida, un edificio que no solo simbolizara su éxito, sino que dejará una marca imborrable en el skyline de Nueva York. Pero no pienses que el camino fue fácil, ¿eh? Para conseguir el terreno, tuvo que negociar mucho, pasar muchos dolores de cabeza. Sin embargo, te imaginas cómo acaba la historia, ¿no? Su insistencia hizo que finalmente cerrase el trato y construyó esa torre que tanto ansiaba en la Quinta Avenida. Sí, estamos hablando de la Torre Trump, un rascacielos que no solo se convertiría en un edificio más para su colección. La Trump Tower era un monumento al éxito personal y a su filosofía de vida, una marca que significaba lujo, poder y exclusividad. Para Donald, la construcción de este edificio fue la prueba de que podía competir al más alto nivel. En este momento, podemos decir que Donald estaba en la cima y el mundo ya lo veía como un símbolo de éxito. Portadas de revistas, entrevistas en televisión y apariciones públicas en las que mostraba su vida lujosa lo consolidaron como algo más que un simple empresario. Él era ahora una celebridad, una figura pública que todos querían ver y escuchar. La década de los 80 fue una era dorada para Donald Trump, ya que consiguió lo que tanto quería. Se había convertido en una de las caras más populares de una generación que veía el éxito como el mayor logro posible. Pero, aunque parecía tenerlo todo, fama, fortuna, poder, Trump seguía sintiendo que le faltaba algo cada vez que alcanzaba un logro. Como puedes ver, su ambición se hacía más grande, y cada desafío solo lo preparaba para algo aún más grande. Fue entonces cuando comenzó a explorar otro mundo por el que tenía curiosidad: la política. Trump, aunque nunca había ocupado un cargo público, sentía que era el escenario perfecto para alguien con su personalidad y su habilidad para negociar. Tuvo sus primeras apariciones hablando sobre política sin tapujos. Comenzó a hablar sobre esos temas que estaban en boca de muchos estadounidenses: la situación económica, el papel de Estados Unidos en el mundo, la pérdida de empleos a manos de otros países. Sin embargo, para la mayoría, Donald Trump aún era solo un magnate inmobiliario hablando de política y nada más. Digamos que nadie realmente creía que fuera a dar el salto. Él estaba viendo que sus palabras, aunque muchos no las tomaban en serio, iban ganando popularidad en un sector del público que estaba cansado de los políticos tradicionales. Durante años, Donald Trump dejó caer la idea de una posible candidatura. En entrevistas y apariciones públicas, insinuaba la posibilidad de lanzarse a la presidencia. En un principio yo creo que lo hacía para ver la reacción del público, jugando con esa idea como si fuera un simple experimento. Pero lo cierto era que cada vez que abría la boca hablando de política, se ganaba la atención de millones de personas. Para Trump, esto no era solo una curiosidad pasajera. Creía firmemente que tenía algo que ofrecer, algo que los políticos de carrera no tenían, una visión real sobre lo que el país necesitaba y la determinación necesaria para conseguir aquellas cosas de las que hablaba. Y a medida que pasaban los años, Trump fue perfeccionando su discurso. Hablaba sobre cómo Estados Unidos estaba siendo aprovechado por otros países y sobre cómo los líderes políticos habían fallado al pueblo estadounidense. Sus palabras empezaron a resonar cada vez más fuerte. Al público le encantaba su sinceridad, su disposición a decir lo que otros no se atrevían. Y aunque en ese momento aún parecía que estaba lejos de la política, su mensaje comenzaba a calar en una nación dividida. Pero fue en la década de los 2000 cuando Donald Trump encontró la plataforma ideal para darse a conocer de una forma masiva: la televisión. Con el lanzamiento de The Apprentice, un reality show de empresarios, Trump pasó de ser un empresario conocido a convertirse en una estrella nacional. En el programa, los participantes competían en retos de negocios bajo la supervisión directa de Trump, y el empresario echaba a la calle a los peores participantes con su famosa frase: "You're fired". Semana tras semana, millones de espectadores seguían el show, viendo a Trump como el símbolo del sueño americano, el líder despiadado pero exitoso que sabía lo que quería y cómo conseguirlo.
Este reality show mostró a todo el país que Trump era alguien que no tenía miedo de tomar decisiones difíciles, una cualidad que sus futuros seguidores verían como esencial en un líder. La audiencia lo admiraba, y él disfrutaba del poder de influencia que tenía sobre la gente. Mientras tanto, el mundo estaba cambiando, y con él, Estados Unidos. Las divisiones en el país se hacían cada vez más profundas. Temas como la economía, la inmigración y la influencia de potencias extranjeras como China estaban en el centro del debate público. Y para Trump, cada uno de estos temas era una oportunidad. Sabía que, en medio de esta incertidumbre, muchos estadounidenses estaban buscando a alguien que hablara sin rodeos, alguien que no fuera parte del sistema. Y así, lo que antes era solo un rumor, empezó a tomar forma. Trump sintió que el momento había llegado. En su mente, tenía todas las piezas necesarias, el apoyo de millones de seguidores que lo admiraban como empresario y líder, y un mensaje que resonaba con una nación ansiosa de cambio. Estaba decidido a dar el paso que muchos creían imposible, presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos. En junio de 2015, bajo la mirada expectante de los medios y el público, Donald Trump descendió por la escalera mecánica de su propia Trump Tower en Nueva York. A su lado estaba Melania, y detrás de ellos, una multitud de seguidores. Mientras bajaba, Trump ya sabía que aquel momento sería histórico. Tomó el micrófono y, con una mezcla de seguridad y desafío, anunció al mundo que estaba oficialmente en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Su discurso inicial fue directo y provocador, lleno de críticas hacia el estado del país y sus líderes. Describió a Estados Unidos como una sombra de lo que una vez fue, un lugar donde la grandeza había sido reemplazada por debilidad. La economía, la seguridad, la inmigración, cada tema fue una oportunidad para señalar lo que, según él, los políticos tradicionales no habían podido solucionar, y no dejó ninguna duda sobre su objetivo: hacer que Estados Unidos fuera grande otra vez. Para la clase política y los medios, este anuncio fue recibido al principio como un espectáculo más, otro movimiento publicitario de alguien que dominaba el arte de la controversia. Pero esta vez, Trump iba en serio. Había preparado su mensaje, estudiado los temas que más preocupaban a la gente y estaba listo para desafiar a un sistema que él consideraba ineficaz y corrupto. A diferencia de otros candidatos, Trump no se disculpaba ni suavizaba su discurso. Las élites incluso lo consideraban una amenaza, pero para muchos estadounidenses era la voz de alguien que, al igual que ellos, estaba harto de promesas incumplidas. Al hablar sobre la construcción de un muro en la frontera con México o la renegociación de tratados comerciales, sus palabras resonaban con aquellos que sentían que el sistema los había dejado atrás. Trump se presentaba como el hombre dispuesto a hacer lo que otros no se atrevían. Y en pocos meses, lo que comenzó como una simple candidatura pasó a convertirse en un movimiento. Trump no solo era el candidato inesperado, era un símbolo de rebelión para una nación cansada de los mismos de siempre. Y mientras las primarias avanzaban, quedaba claro que Donald Trump había llegado para cambiar las reglas del juego. La campaña de Trump se transformó rápidamente en un fenómeno internacional. Con cada aparición, Trump lograba captar la atención de las masas utilizando un lenguaje directo y una estrategia basada en la confrontación. Se burlaba de sus rivales, los apodaba con motes despectivos y se ganaba titulares por su capacidad para desatar polémicas. Pero a diferencia de otros candidatos, Trump parecía inmune al escándalo. Cada vez que hacía una declaración controvertida, en lugar de perder apoyo, su popularidad aumentaba. Esto desconcertaba a la clase política y a los medios, que veían cómo sus intentos de desacreditarlo parecían tener el efecto contrario. En lugar de debilitarlo, sus críticos lo hacían más fuerte. Para muchos votantes, Trump era una figura que representaba el rechazo a un sistema que, según ellos, había dejado de representar sus intereses. En lugar de prometer soluciones complejas, Trump ofrecía respuestas sencillas, pero poderosas: reconstruir la economía, proteger las fronteras y devolver a Estados Unidos a una posición de fuerza en el escenario mundial. Las elecciones primarias se convirtieron en un espectáculo que atrapó al país. Cada debate era un evento cargado de tensión y ataques. Trump no solo se enfrentaba a sus rivales, sino que también se posicionaba contra los medios, a quienes acusaba de manipulación. Era él contra el mundo, y eso lo convertía en una figura aún más atrayente para sus seguidores. En poco tiempo,
Trump se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones, algo que parecía imposible unos meses antes. Derrotó a rivales con mucha experiencia y rompió todas las reglas del juego. Para sus seguidores, esto fue la prueba de que Trump no era solo otro candidato, era el líder dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el país. Pero la verdadera batalla comenzaba ahora. Su rival a vencer era Hillary Clinton, la candidata demócrata, vista por muchos como la representante del sistema de siempre. Trump sabía que enfrentarse a Clinton no sería solo una competencia política, sería un choque entre dos visiones muy distintas del futuro de Estados Unidos. Y él estaba listo para comenzar la pelea. La competencia entre Donald Trump y Hillary Clinton fue una de las más fuertes en la historia de Estados Unidos. Clinton representaba la experiencia y la estabilidad, mientras que Trump se presentaba como el candidato del cambio, alguien de fuera de la política que venía a desafiar el sistema. Los debates entre ambos fueron un verdadero espectáculo que capturó la atención mundial. Trump, fiel a su estilo directo, acusaba a Clinton de corrupción, de representar a las élites y de no entender los problemas de la gente común. La campaña de Trump fue un reflejo de ese estado de ánimo, intensa, llena de momentos que rompían con todas las normas de la política tradicional. Desde la promesa de construir un muro en la frontera con México, hasta la idea de renegociar tratados comerciales para proteger los empleos estadounidenses, cada declaración de Trump generaba una mezcla de apoyo incondicional y rechazo absoluto. Mientras los días avanzaban hacia el día de las elecciones, el 8 de noviembre de 2016, las encuestas daban una clara ventaja a Clinton. Para los expertos, incluso era casi imposible que Trump ganara, ya que él era visto como un candidato radical, impredecible, un símbolo de la rabia popular que difícilmente llegaría a la Casa Blanca. Pero Trump confiaba en su estrategia, se centró en los estados clave, movilizó a sus seguidores más leales y apostó todo a un mensaje de cambio radical. Y entonces llegó la noche de las elecciones. Mientras los primeros resultados empezaban a llegar, algo inesperado comenzó a ocurrir. Trump iba ganando en estados que los analistas no habían anticipado: Florida, Carolina del Norte, Pensilvania. Cada victoria rompía las expectativas y acercaba a Trump a la Casa Blanca. Cuando finalmente superó los 270 votos electorales, el mundo quedó en shock. Contra todo pronóstico, Donald Trump había ganado las elecciones y se había convertido en el presidente número 45 de Estados Unidos. Para sus seguidores, fue una victoria histórica, una prueba de que el sistema aún podía ser derrotado desde adentro. Para sus detractores, era una señal preocupante, un recordatorio de que el país estaba más dividido que nunca. Y para Trump, era la guinda del pastel en una vida marcada por la ambición y la estrategia. La victoria de Donald Trump en 2016 fue solo el comienzo de una nueva era en la política estadounidense. Al asumir la presidencia, Trump llegó con una misión clara: implementar las promesas que lo habían llevado al poder y desafiar a todos aquellos que se interpusieran en su camino. Para Trump, ser presidente no significaba adoptar el papel tradicional de un diplomático. Él veía la política como una extensión de su experiencia en los negocios y el espectáculo. Cada día, cada discurso y cada tuit se convirtieron en herramientas para mantener a sus seguidores movilizados y a sus críticos en constante alerta. Su administración, marcada por políticas migratorias agresivas, una guerra comercial con China y una constante pugna con los medios de comunicación, reflejaba su visión de un Estados Unidos fuerte y autosuficiente. Pero no todo fue un camino de rosas. Su mandato fue una batalla constante. Él quería avanzar con su agenda, pero el Congreso, los medios y numerosos sectores de la sociedad le hacían frente. Su etapa en la Casa Blanca estuvo marcada por las investigaciones sobre sus vínculos con Rusia, los constantes cambios en su gabinete y las protestas masivas en su contra. Trump no solo gobernaba, él luchaba, como lo había hecho toda su vida, y cada obstáculo parecía reforzar su imagen de guerrero frente al sistema. Su mandato culminó en un momento crítico para el país: la pandemia del COVID-19, que desató una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Sus respuestas a la pandemia, las tensiones raciales y las elecciones de 2020 dividieron aún más al país. El resultado fue un escenario de incertidumbre y una campaña electoral aún más intensa y conflictiva que la de 4 años atrás. Y aunque en 2020 Trump perdería la reelección,
su impacto en Estados Unidos perdurará más allá de su mandato, ya que transformó la política, cambió el discurso público y redefinió las bases de la presidencia en la era moderna. Para bien o para mal, Donald Trump había dejado una marca imborrable en la historia de Estados Unidos. Pero ojo, que la historia de Donald Trump no termina con su salida de la Casa Blanca en el año 2020. Al dejar el cargo, Trump seguía siendo una de las figuras más influyentes de Estados Unidos. Algunos lo veían como una amenaza a la democracia. Otros lo consideraban un líder que aún tenía mucho que ofrecer. Pero lo que está claro es que en los siguientes años, Trump mantuvo su presencia en la vida pública, organizando eventos, liderando el Partido Republicano desde las sombras y sugiriendo, en cada aparición, que su regreso podría ser inminente. Para Donald Trump, la política se convirtió en su campo de batalla definitivo, el lugar donde podía seguir desafiando, cuestionando y, sobre todo, haciendo sentir su presencia. Mientras que otros expresidentes optaron por un retiro discreto, Trump prefirió mantenerse en el centro de la atención, sugiriendo que su historia política aún no había acabado. Y ahora, en 2024, Donald Trump está de regreso, enfrentando una vez más el reto de la presidencia de Estados Unidos. Contra todo pronóstico, y tras haber sido el primer presidente en la historia del país en intentar recuperar la Casa Blanca tras solo un mandato fuera, Trump se presenta como el candidato que promete devolver el poder al pueblo y hacer América grande otra vez. Para sus seguidores, su candidatura es la oportunidad de reavivar el movimiento que él mismo inició en 2016, una lucha contra lo que consideran un sistema roto. Pero para sus críticos, su regreso representa una amenaza, un intento de dividir aún más una nación. Cada discurso de Trump, cada aparición pública, muestra a un hombre que no ha perdido su estilo combativo ni su deseo de desafiar las normas. La historia de Donald Trump sigue viva, desde sus primeros años como empresario en Manhattan, pasando por su ascenso a la Casa Blanca. Trump continúa siendo uno de los personajes más complejos de nuestro tiempo. Su legado está lleno de controversia, pero también de un impacto que pocos han logrado en la historia estadounidense. Esta es la historia de un hombre que, a su manera, conquistó América. Y lo que está claro es que, mientras que él quiera, su historia no llegará a su final.